nadie te está mirando. Y por eso lo que haces en ese momento es la única versión de ti que importa. Hay una versión de ti que nadie ve, la que aparece cuando estás solo, cuando no hay nadie que impresionar, que decepcionar, que convencer, cuando el teléfono está guardado y la puerta está cerrada. Esa versión dice cosas que no dirías en voz alta, toma decisiones que no defenderías frente a nadie, se trata de maneras que no tolerarías que otros te trataran, y la mayoría de las personas asume que esa versión no cuenta, que lo que importa es cómo te comportas cuando hay testigos, que el carácter real se demuestra bajo presión, frente a otros, en los momentos grandes y visibles. Epicteto pensaba exactamente lo contrario. Este hombre, que nació esclavo y vivió encadenado, llegó a una conclusión que le cambió la vida, y que puede cambiarte la tuya si la tomas en serio. Dijo que el carácter no se construye en los momentos de exposición, se construye en los momentos de silencio, en lo que haces cuando nadie mira, en cómo te hablas cuando la única voz que escuchas es la tuya, en si cumples contigo mismo cuando no hay nadie que te pida cuentas. Lo que haces en privado no es tu vida secreta, es tu vida real, y el resto es la representación de esa realidad. Epicteto enseñaba algo que sus estudiantes al principio encontraban extraño. Decía que siempre hay un testigo presente en tu vida. No un Dios, no una figura externa de juicio. El testigo eres tú mismo. Y ese testigo lo ve todo. Ve cuando dices que vas a hacer algo, y no lo haces. Ve cuando te prometes levantarte temprano, y eliges no hacerlo. Ve cuando decides que hoy no vale la pena el esfuerzo. Ve cuando te tratas con una dureza que no aplicarías a nadie más, o con una indulgencia que tampoco aplicarías a nadie más. Y ese testigo registra todo, no en un libro de cuentas cósmico, en algo más concreto que eso, en lo que crees sobre ti mismo. Cada vez que te dices que vas a hacer algo y no lo haces, el testigo toma nota, y la nota no dice, fallaste hoy. La nota dice, esta es la clase de persona que eres. Eso se acumula. Con el tiempo, la imagen que tienes de ti mismo no viene de lo que dices sobre ti, ni de lo que otros piensan de ti. Viene de lo que el testigo interno ha estado registrando en todos los momentos en que nadie más estaba mirando. Epicteto lo llamaba el hegemonicón, el principio rector, la parte de ti que observa, evalúa y decide. Y decía que cultivar ese principio rector era la tarea central de la vida. No construir una reputación externa, no conseguir logros visibles, sino desarrollar la capacidad de ser alguien de quien el testigo interno pueda decir, esta persona actúa con integridad cuando nadie mira. La reputación es lo que otros creen que eres. El carácter es lo que el testigo sabe que eres. Y solo uno de los dos importa de verdad. Hay una pregunta que vale hacerse con honestidad. ¿Cómo te tratas cuando nadie está mirando? No en el sentido físico, aunque eso también importa, en el sentido más profundo. ¿Qué clase de conversación tienes contigo mismo? ¿Cómo hablas de ti en tu mente? ¿Con qué nivel de exigencia, de compasión, de honestidad? Hay personas que se hablan en privado de una manera que no tolerarían de ningún ser humano externo. Con desprecio, con crueldad, con una impaciencia constante, con la certeza de que cualquier error confirma algo terrible sobre quiénes son. Eso no es humildad, es una forma de violencia que no tiene testigos y que produce consecuencias muy específicas. La primera consecuencia es la erosión de la confianza propia, no la confianza performativa que se muestra hacia afuera, la confianza real, la que permite actuar sin necesitar la aprobación de nadie, la que hace que las decisiones vengan de un lugar sólido y no de la ansiedad. Esa confianza no se construye con afirmaciones en el espejo, se construye con evidencia. Y la evidencia más poderosa que existe es la que acumulas cuando cumples contigo mismo en privado. Cuando dices que vas a hacer algo, y lo haces, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo vea, aunque no haya ninguna recompensa externa por haberlo hecho. La segunda consecuencia es la coherencia interna. Hay personas que viven en una fractura constante entre lo que dicen ser y lo que hacen cuando no hay testigos. Esa fractura es agotadora. Requiere energía mantenerla. Requiere vigilancia constante. Requiere gestionar permanentemente la distancia entre la imagen que proyectan y la realidad que conocen. Epicteto describía esa fractura como la peor forma de servidumbre, no la servidumbre externa de quien obedece órdenes ajenas, sino la servidumbre interna de quien no puede ser el mismo en presencia de testigos y en ausencia de ellos. La persona que actúa igual en privado que en público no necesita gastar energía en la gestión de la imagen.
toda esa energía queda disponible para otras cosas, para crear, para profundizar, para estar presente, para vivir en lugar de administrar la apariencia de vivir. La coherencia entre quien eres en privado y quien eres en público no es un ideal moral abstracto, es la condición que hace posible la energía real. Todo lo demás es administración del disfraz. La disciplina tiene mala reputación, se asocia con privación, con esfuerzo desagradable, con hacer lo que no quieres hacer porque deberías hacerlo, con la fuerza de voluntad como lucha constante contra los propios deseos. Epicteto entendía la disciplina de una manera completamente diferente, no como una guerra contra uno mismo, sino como el acto de alinear las acciones con los valores, como la práctica de ser consistente con quien decides ser, independientemente de cómo te sientas en un momento específico. Y esa distinción cambia todo, porque si la disciplina es una guerra, el objetivo es ganarla. Y ganar guerras cansa, agota, tarde o temprano produce deserción. Pero si la disciplina es alineación, el objetivo es simplemente actuar desde lo que realmente eres, no desde lo que sientes en este momento específico. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. El sentimiento es transitorio, cambia con el sueño, con el hambre, con el clima, con la última conversación que tuviste. Los valores, cuando son genuinamente tuyos, no cambian así. Epicteto decía que la persona libre es la que actúa desde sus valores y no desde sus impulsos del momento. No porque reprima los impulsos con violencia, sino porque ha desarrollado la capacidad de pausar, de crear ese espacio entre el estímulo y la respuesta, y de elegir desde lo que importa en lugar de desde lo que urge. Si lo que estás escuchando te está llegando, hay alguien en tu vida que también lo necesita escuchar. Compártelo. Y si quieres que sigamos teniendo estas conversaciones, suscríbete. Seguimos. Y esa capacidad, la de pausar y elegir, se entrena exactamente en los momentos en que nadie está mirando, cuando te sientes con ganas de abandonar algo que te importa y decides no hacerlo, no para impresionar a nadie, sino porque ese es el tipo de persona que estás construyendo. La disciplina no es el sacrificio del presente por el futuro, es la práctica diaria de ser quien decides ser, en lugar de quien el momento decide que seas. Hay algo que ocurre cuando rompes promesas contigo mismo de manera sistemática, algo más profundo que la simple sensación de haber fallado. Empiezas a no creerte, no como una decisión consciente, sino como un proceso gradual en que el testigo interno acumula datos. Y los datos dicen, cuando este hombre se promete algo, hay una probabilidad alta de que no lo cumpla. Y entonces algo muy específico ocurre. Cuando te propones algo nuevo, una parte de ti no se entusiasma del todo, porque el testigo ya sabe el patrón. Ya sabe que la promesa de hoy tiene las mismas probabilidades que todas las promesas anteriores. Eso no es pesimismo, es el sistema interno funcionando correctamente, registrando la evidencia disponible y ajustando las expectativas en consecuencia. El problema es que ese ajuste también limita lo que crees posible para ti. No en los grandes proyectos visibles, en la creencia básica de que cuando decides algo puedes sostenerlo. Y sin esa creencia básica, todo lo demás es más difícil, la motivación se agota más rápido, el miedo al fracaso pesa más, la resistencia a empezar cosas nuevas crece. Los estoicos entendían que la confianza propia no se construye con afirmaciones, se construye con actos, específicamente con actos que el testigo interno puede registrar como evidencia de que cuando decides algo, lo cumples. Y esa evidencia se construye de manera más poderosa en los momentos pequeños y privados que en los grandes y visibles, porque en los grandes y visibles hay presión externa que ayuda. En los pequeños y privados no hay nadie más, solo tú y la decisión. Y cumplirla en ese contexto le dice al testigo algo mucho más valioso. Le dice, esta persona lo hace aunque nadie lo esté mirando. Cada promesa que te cumples en privado es un argumento que el testigo interno usa para creer que puedes hacer cosas difíciles. Y ese argumento vale más que cualquier motivación externa. Hay algo que los estoicos entendían que el mundo moderno confunde constantemente. La diferencia entre exigirse y maltratarse. Exigirse es tener un estándar claro sobre cómo quieres actuar y sostenerte en ese estándar con consistencia. Maltratarse es atacarte cuando no llegas al estándar, con una severidad que no produce aprendizaje sino parálisis. Epicteto era extremadamente exigente con sus estudiantes, pero no porque creyera que el sufrimiento era virtuoso, sino porque creía que la claridad sobre cómo quieres vivir requiere la disposición de sostenerte en esa claridad incluso cuando es incómodo hacerlo. Al mismo tiempo, era muy claro sobre algo.
El objetivo no es la perfección, el objetivo es la dirección. La persona que cometió un error y lo examina honestamente, entiende que falló y decide actuar diferente la próxima vez, está practicando exactamente lo que los estoicos consideraban sabiduría práctica. La persona que cometió un error y se ataca durante días, que construye un caso contra sí misma, que usa el error como evidencia de una falla fundamental irreparable, no está siendo exigente, está siendo inútilmente cruel con el único instrumento que tiene para mejorar su vida. La compasión hacia uno mismo no es indulgencia, es el reconocimiento de que el instrumento necesita mantenimiento, no destrucción, para seguir funcionando. Que tratarte bien en privado no significa bajar los estándares, significa entender que los estándares solo pueden ser sostenidos por alguien que tiene energía y claridad para sostenerlos, y que atacarte te quita exactamente eso. Exígete como alguien que cree que puedes mejorar, no como alguien que busca confirmar que no puedes. La diferencia entre esas dos actitudes determina casi todo lo que viene después. No te voy a dar una rutina matutina de 5 pasos. Eso va en contra de todo lo que Epicteto enseñó. Para él, la filosofía no era un conjunto de técnicas, era una manera de ver que cambiaba cada decisión desde adentro. Pero si hay algo concreto que emerge de todo esto, la pregunta que vale hacerse antes de cada decisión pequeña, especialmente las que nadie va a ver. ¿Esto es coherente con quien quiero ser? No. ¿Me van a juzgar si no lo hago? No. ¿Qué van a pensar? No. ¿Tengo energía para esto ahora? ¿Esto es coherente con quien quiero ser? Esa pregunta, repetida en los momentos pequeños y privados, construye algo que ninguna decisión visible puede construir. Construye la certeza de que sabes quién eres porque actúas desde esa certeza constantemente, no solo cuando hay testigos. Los estoicos practicaban algo que llamaban la revisión diaria. Al final del día, Epicteto y Marco Aurelio y Séneca se preguntaban a sí mismos 3 cosas simples. ¿En qué fallé hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? No como ejercicio de culpa, como ejercicio de honestidad con el testigo interno, como la práctica de seguir siendo una persona que se toma en serio la coherencia entre sus valores y sus acciones. Eso no requiere circunstancias especiales, no requiere que la vida esté ordenada, no requiere que todo vaya bien. Requiere solo la disposición de mirarte honestamente en los momentos en que nadie más está mirando. El carácter se construye en privado. La vida en público es simplemente el reflejo de lo que construiste cuando nadie estaba mirando. Epicteto nació sin libertad. No eligió su nombre, ni su amo, ni sus circunstancias. Todo lo externo le fue impuesto. Y aún así llegó a ser, según sus contemporáneos, uno de los hombres más libres que conocieron. No porque escapara de su situación, sino porque descubrió algo que nadie podía quitarle. La capacidad de decidir cómo responder a lo que le ocurría. La capacidad de ser alguien de quien el testigo interno pudiera decir, este hombre actúa con integridad, incluso aquí, incluso en esto, incluso cuando nadie lo vería si no lo hiciera. Eso es lo que construyó. No una reputación, no un legado visible, un carácter que era genuinamente suyo, porque fue forjado en los momentos más privados, sin testigos externos, sin recompensas externas, sin nada más que la certeza de que esa era la persona que quería ser. Tienes más circunstancias que él, más libertad, más opciones, más recursos. La pregunta es qué estás construyendo con todo eso en los momentos en que nadie está mirando. Nadie te está mirando. Y por eso lo que haces en ese momento es la única versión de ti que importa. Hay personas que prefieren una mentira tranquila y hay personas que prefieren una verdad que duele. Si eres de los segundos, este canal es tuyo. Suscríbete, esto no ha terminado.